de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y paso entonces rápidamente a presentar a nuestra invitada. Amaranta Alfaro es profesora e investigadora del Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Sus áreas de docencia son tecnología y sociedad, metodología de la investigación y seminario de investigación. Su investigación se centra en participación y compromiso cívico, así como acción colectiva a través de redes sociales y plataformas digitales. Forma parte del equipo de investigadores de Chile Kids Online, explorando las oportunidades y desafíos que las nuevas tecnologías ofrecen a los niños y niñas y adolescentes, y también forma parte entonces del equipo de Formando Ciudadanía Digital de la Universidad Adolfo Ibáñez. Sin más, entonces dejamos con ustedes a nuestra invitada para que podamos revisar su investigación. Muchas gracias por estar acá, Amaranta. Muchas gracias a ti, Antonio, muchas gracias a todos los presentes, gracias por invitarnos a ser parte de esta actividad. Sin duda es un seminario que nos ofrece varios desafíos y varias ideas también y oportunidades, así que espero que también esta presentación sea una parte de eso. Como les decía recién, Antonio, esta presentación surge desde el programa de Formando Ciudadanía Digital, que es un programa de vinculación con el medio de la Universidad Adolfo Ibáñez desde la Escuela de Comunicaciones y Periodismo, y está dirigido por Luis Enrique Santana, que no nos pudo acompañar hoy, y yo soy la coordinadora del programa y trabajamos juntos en este programa, en que tiene como foco aprovechar el potencial democrático de las nuevas tecnologías. Para esto, entonces, un pequeño contexto. En el contexto actual que nos encontramos, vemos que acá los profesores presentes, los docentes, los académicos, los educadores, que trabajan desde distintos niveles, ya pueden observar esta amplia digitalización que existe actualmente en la sociedad. Y esto, por supuesto, que ofrece un potencial democratizador inclusivo para la misma, para nuestros estudiantes también, abriendo nuevos espacios de participación, pero sin embargo también surge como una nueva fuente de desigualdad, en términos de que, por ejemplo, las necesidades del confinamiento físico producto de la pandemia del COVID-19 hicieron notar en el fondo esta experiencia de exclusión que estaba presente entre muchos estudiantes, docentes y en el fondo entre muchas personas a lo largo del mundo, no solamente en Chile. Y quienes no tenían acceso, no solamente por términos de acceso, sino también de habilidades, también quedó muy en evidencia en este paso. Desde un enfoque de derechos y de desarrollo inclusivo, por ejemplo, desde la CEPAL, se ha establecido en varias ocasiones que el espacio digital representa un nuevo ámbito de preocupación, donde también es importante resguardar los principios de igualdad y de la no discriminación, de participación, empoderamiento, rendición de cuentas y de transparencia. En ese contexto, entonces, vemos que estos nuevos medios, estos nuevos espacios, el nuevo medio en el que se están moviendo hoy en día principalmente jóvenes, niños, pero nosotros también como adultos nos vemos inmersos en este espacio. Vemos entonces que las nuevas tecnologías, los nuevos medios, más que ser un conjunto de herramientas y dispositivos, son finalmente una infraestructura tecnológica en la que están pasando cosas, ¿verdad? Que nosotros vemos que esto no solamente hablamos del medio, como cuando uno habla del medio ambiente o del medio acuático, estamos en un espacio en el que nos sumergimos finalmente o estamos inmersos en esto. Entonces no es que nosotros no es que uno use Internet, uno está en Internet. No es que uno se conecte, uno está conectado. Entonces, esto es una forma, en fondo, de pensar lo que nosotros les proponemos desde el programa también, que en fondo no es que se use el Internet como un artefacto, como un dispositivo, sino como una infraestructura, como una ciudad enorme con calles, casas, lugares de entretención, etcétera, donde los estudiantes y nosotros mismos nos estamos moviendo, nos estamos entreteniendo, vamos a un lugar a buscar entretención, vamos a un lugar a conectarnos con nuestros amigos, etcétera, que en el fondo es lo mismo que está pasando en este nuevo medio, en este nuevo espacio. Sin embargo, por supuesto que esto nos ofrece también varios mitos, entre ellos este de los huérfanos, el mito de los nativos digitales versus estos inmigrantes digitales. Nosotros hablamos también a veces de huérfanos digitales. En este contexto es necesario derribar este mito. Se siente entonces que los jóvenes, los niños, los adolescentes, se los ve como estos nativos digitales que conocen todo, ¿verdad? Porque son capaces de manejar estos dispositivos desde el punto de vista del artefacto.
Y esto por supuesto que produce un desbalance en las jerarquías tradicionales de poder. Incluso se llega a creer que nosotros como adultos deberíamos aprender de ellos. Sin embargo, tenemos que, a la luz de lo que decíamos antes, de este espacio que está como ciudad en la que estamos inmersos, ¿no? Más bien los niños manejan esta tecnología entendida como dispositivos y artefactos, que no es lo mismo que saber de la tecnología en sí misma, ni de los cambios que produce, ni de los cambios que está experimentando, así como sus efectos y los intereses de las distintas plataformas e instituciones o plataformas comerciales que están detrás de estos distintos espacios digitales. En ese sentido, que vivan en esta ciudad, que es como el ejemplo que les doy como de este medio, que estén insertos en este espacio, no significa que sepan cruzar la calle o moverse en este espacio de forma segura. Y por eso, en el fondo, está este acompañamiento digital que nosotros desde el programa y como educadores, finalmente, en pos de generar una participación y una ciudadanía digital más importante entre los jóvenes y adolescentes, los invitamos entonces a mediar un poco más desde este punto de vista. Y ver entonces Internet como un sistema de comunicación que nació intencionalmente. Nosotros tenemos que tener eso siempre en mente. Cuando fue creado, inventado con fines militares en su inicio, y esto por supuesto que le da ciertas características, ciertas estructuras de redes jerarquizadas y distribuidas, que los objetivos, por supuesto, el objetivo era justamente que fuera difícil de controlar. Y por lo mismo también ofrece grandes desafíos para nosotros como adultos educadores y acompañantes también de niños y jóvenes. En este ambiente es necesario entonces tener en cuenta que el contenido no es orgánico en todos los espacios. Sin embargo, entonces, además de en este sentido, pensando ya ahora desde el punto de vista de lo que vemos acá en Chile, existen ciertas tendencias de usos entre niños, jóvenes y adolescentes que es interesante que lo estemos mirando. Esto es un dato muy reciente que, como ven ahí, fue publicado recién ahora el 2022, en estos pocos días que llevamos del mes, salió este informe de los flujos de curatoría informativa adolescente, que nos presenta entonces esta tendencia en que, por ejemplo, vemos aquí como la red principal de frecuencia de uso en que se mueven justamente a Instagram, seguida después muy de cerca por WhatsApp, TikTok, y después un poco más abajo YouTube, y ya muy muy lejos vemos a Facebook en este consumo diario de casi todos los días. Después vemos ahí, por supuesto, los 1 a 5 días a la semana, que ya hay una notoria diferencia en estas plataformas. También vemos, por ejemplo, aquí en la columna a mano derecha, la información sobre dónde buscan estos jóvenes hoy en día noticias o información, y ahí Instagram lidera, por supuesto, y le sigue recién de cerca la televisión. O sea, vemos cómo ha cambiado finalmente el consumo y las tendencias de uso de los mismos medios entre los jóvenes. Además, en un estudio reciente, el 84% de los niños cree que sus padres conocen las redes sociales que ellos ocupan, y creen que ellos dicen que los papás saben qué es lo que ocupan, y más de un 30% de ellos cree nunca ha hablado con sus padres sobre temas como, por ejemplo, la seguridad online. En este contexto, hablando nuevamente de esta ciudad digital o de este espacio digital en el que estamos inmersos, si bien este espacio de desarrollo de niños y adolescentes no cambió desde un punto de vista ya más bien psicológico la forma como los niños y adolescentes se van convirtiendo en adultos autónomos y competentes. La identidad interna y externa está, y esta interacción es importante, entonces la identidad digital y cómo esta se desarrolla, y esto está teniendo también parte o lugar en estas plataformas digitales, y nosotros como adultos que estamos acompañando a estos jóvenes también tenemos que ser conscientes de eso. La comunicación online favorece el desarrollo de relaciones positivas en la adolescencia, fomentando la conexión social y el bienestar personal. Nosotros queremos que los niños, niñas y adolescentes sean autónomos, competentes y felices, y que eso propondríamos entonces a nosotros, desde nosotros primero, mediar. Entonces, no prohibir el uso de estos espacios, sino mediarlos. Después vamos a ver un poco más adelante que la literatura también nos muestra que dejarlos fuera de estos espacios también finalmente podría ser un daño y generarles una brecha también en el futuro a los jóvenes y adolescentes.
Entonces, en este contexto vemos, como vimos en esta diapositiva anterior, que aquí las redes sociales están jugando un rol muy importante. Vemos también que están aquí en la segunda columna, en WhatsApp, TikTok, Twitter, está acá con porcentajes también de presencia de algunos días o todos los días, pero notoriamente Instagram lleva aquí la delantera. Entonces, en estas redes sociales tenemos que tener conciencia primero que son parte de la web 2.0, entonces que se la entiende como este espacio donde se generan contenidos desde los usuarios, donde parte de la interacción y socialización ocurre efectivamente entonces en la plataforma, pero también con gente que uno conoce fuera de la plataforma, es decir, lo que nosotros diríamos en la vida real o offline, donde hay dinámicas complejas, híbridas, que borran entonces o difuminan un poco los límites entre lo privado y lo público. Antes, por ejemplo, las opiniones políticas eran algo público, y lo que yo almorcé o mis vacaciones donde estamos en traje de baño en la playa era algo más bien privado. Hoy en día esto ha cambiado, se ha reorganizado estas disposiciones, donde la opinión política, por ejemplo, para los jóvenes es percibida más bien como algo privado, que no se comparte en estas plataformas de redes sociales, pero sí se suben muchas fotos sobre qué comieron o ellos mismos, ya sea en el baño, en sus vacaciones, en traje de baño, etc. De todas formas, mientras los niños jóvenes y adolescentes están conectados, están interactuando igualmente con otros en estos espacios. En redes sociales, las redes sociales ofrecen un amplio repertorio comunicacional para hacer vínculos y conectarse con otros en este ambiente. Cada red social tiene una aproximación definida por el mismo adolescente, o sea, tiene un rol, tiene una tarea dentro de su mundo de redes sociales, y la interacción también con sus pares. Ellos, por ejemplo, usan Facebook, pero porque tienen ahí a los papás, a los abuelos, a los tíos, como que es una red que no usan tanto para sus cosas más privadas, más íntimas. Ahí esas las reservan más bien para Instagram, o para WhatsApp, con sus redes, con sus colegas, con sus compañeros, amigos, etc. Tienen varios perfiles de Instagram también cumplen distintos roles estos distintos perfiles, TikTok privados, TikTok públicos, OnlyFans, etcétera, que son cada día plataformas que los jóvenes van de cierta forma haciendo una curatoría de sus contenidos de manera muy consciente a través de estas distintas redes sociales. ¿Y qué tienen en común estas redes sociales? Lo que decíamos también antes, que en el fondo están basadas en algoritmos y que son producto de una idea como comercial que está detrás. Los algoritmos son creaciones de personas, es decir, de empresas, que escribieron estos códigos para priorizar ciertos objetivos, ciertos valores, cierta misión. Y funcionan además como algoritmos de avisaje que tenemos aquí también en esta información de la diapositiva. Favorecen ciertos grupos o élites corporativas, podríamos decir, instituciones que son notoriamente poderosas, que son algunos de los logos que vemos acá también en esta diapositiva, como Google, Facebook, Twitter, etcétera. Bueno, Facebook ahora cambió de nombre también. Y sesgan su búsqueda y las acciones de interés de las personas en sus propios intereses económicos para, en fondo, mantener o motivar una dominancia de poder de estas plataformas en esta red social. Sin embargo, no todos son manejos y cosas negativas, y esto es lo que nosotros queríamos hoy, en fondo, compartir con ustedes, pensando nuevamente, volviendo a esta ciudadanía digital. Sin embargo, las redes sociales se han transformado también en una nueva trinchera, en un nuevo espacio de ciudadanía y de participación. Las tecnologías digitales, en especial los medios sociales o las redes sociales, permiten en un contexto presentado entonces a las personas expresarse sobre cualquier tema y organizarse para actuar conforme a ello. Hay muchos ejemplos como también en las redes y en el nuevo sistema se han devuelto el poder a distintos espacios y a otras personas que quizás en algún momento no lo tuvieron. Por ejemplo, nos acordamos de movilizaciones ciudadanas como Chao Pescado, que estaba asociada a la central Barrancones, a Patagonia Sin Represas, que estaba asociado a este proyecto de Hydro Aysén, que lograron en sus demandas fuesen escuchadas y llevaron a pedir la reubicación de esta termoeléctrica de Barrancones que mencionaba y de cancelar finalmente el proyecto de la central hidroeléctrica de los ríos Pascua y Baker. Estos nuevos medios ya no se basan entonces en estos minutos de televisión y llegan a muchas más personas con poca inversión económica, lo cual también hace que en términos de acceso esto también sea mucho más transversal.
Por ejemplo, nos acordamos ahora que todos los candidatos tienen alguna herramienta digital, ya sea TikTok, Facebook, o más de una, por supuesto, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Y nos acordamos ahora también de que en esta campaña vimos probablemente prácticamente a todos los candidatos a la presidencia o a su equipo asesor más cercano haciendo TikTok como parte de la campaña, ¿no? De esta forma la gente se siente más cercana a ellos como sujetos, como personas, y también más cercanas de alguna forma al poder, entonces. Y de esta forma también volvemos al tema de las redes sociales y el activismo digital, dado que su uso implica una variedad de conocimientos y actividades, incluye, por supuesto, emoción y el involucramiento como más personal, en temáticas mucho más cercanas a las personas, en demandas que son realmente importantes para quienes las viven, o sea, derechos civiles, derechos de las comunidades LGBT, temas medioambientales, etc. De esta forma, los jóvenes y adolescentes se informan, se comprometen como parte de una comunidad mayor a través de estas plataformas y redes sociales, apelando a su creatividad y al sentido social de las personas, con esta cultura de DIY, el do it yourself, o hagámoslo nosotros mismos, a través también de hashtags, por supuesto, que generan estas significaciones propias y se visibiliza a través de estas plataformas también. Como les decía, existen estos ejemplos de movimientos ecológicos, de derechos civiles, de la comunidad LGBT, o lo que hemos visto también en Estados Unidos como el tema del Black Lives Matter, y también lo vimos en otros años anteriores, desde el 2010, después de la primavera árabe, lo vimos en el 2011 con los indignados y el movimiento 15M, el 2011 también lo vimos en Occupy en Wall Street, y el 2015 lo vimos también en la marcha, transversalmente en Latinoamérica, con el Ni Una Menos, las marchas y todo el movimiento que esto levantó. Estas acciones colectivas no es que es algo nuevo, por supuesto que existía de antes, lo que nosotros vemos ahora es cómo estas se están pasando también, o se están traspasando al mundo digital. Actualmente, entonces, podríamos preguntarnos qué significa participar en línea y ser ciudadano digital. Vivimos entonces en una extensión y ampliación de las posibilidades de participación política tradicional, así creando nuevos espacios más inclusivos, como decía antes, incluyendo también nuevas dinámicas de participación política, tales como las discusiones políticas en línea, movilizaciones, organizaciones en línea para la participación, el tema de los mismos memes también que vemos constantemente, es una forma en fondo de generar participación, conciencia, de conversar también ciertos temas, participando en una variedad, una amplia gama de activismo digital. En este contexto, entonces, ¿cuál es el rol de los jóvenes? ¿Cómo son los jóvenes ciudadanos digitales que participan entonces a la luz de todo esto que hemos visto? La literatura y la historia en general los ha tildado como apáticos y apolíticos. Sin embargo, bueno, la participación juvenil no ha sido generalmente reconocida, según aquí, como vemos a Collin 2015. Sin embargo, vemos que el foco de la participación juvenil radica generalmente en la identidad social, enfatizando su empoderamiento como individuos expresivos, donde manifiestan su sentir y opiniones siempre muy cercanos, como decía antes, a temáticas o demandas a las cuales se sienten muy cercanos. Temáticas como les contaba antes, medioambientales, las comunidades LGBT, el feminismo, etc. Las tecnologías ofrecen oportunidades para que los jóvenes participen en estos nuevos tipos de activismo social, cívico, y también, por supuesto, participan en formas de aprendizaje y, bueno, lo hemos visto ahora a la luz de la pandemia, aquí nos tocó también aprender mucho y hacer mucho a través de las plataformas, y por supuesto también trabajar también en plataformas digitales. Es decir, y esto lo dice la comunidad académica principalmente, que trabaja en el KIPS Online desde el London School of Economics, la Sonia Livingstone enfatiza mucho en esta temática de que la participación digital y ser un ciudadano digital parte entonces desde ya jugar en línea, conversar en línea, discutir en línea, no solamente cuando ya estamos en los niveles de cuando hablamos ya más de ciudadanía, en términos como de comunidad, etcétera. Existe una escalera de participación, como la llaman ellos, y esta escalera de participación incluye en su base incluso jugar en línea, comprar en línea, etcétera. En el fondo son
distintas fases de un ciudadano, que si nosotros lo pensamos como en una situación fuera de línea, también nos hace parte del fondo de ser ciudadanos el transportarnos, el cómo convivimos en la calle, en un espacio público, al manejar, etc. A mayor número de actividades desarrolladas, entonces, en esta perspectiva, entendiendo como ciudadanía no solamente la participación ciudadana o ya de tildes más cívicos, sino pensándolo en todo orden de cosas, en todo lo que a uno nos hace ciudadanos, incluso fuera de línea, a mayor número de actividades desarrolladas, mayor es la inclusión y el acceso a estas oportunidades en línea. Y por eso es muy relevante que los jóvenes, incluso los niños, ya empiecen a poder hacer este tipo de actividades, por supuesto, de forma mediada. No prohibir ese acceso, como decía antes, o sea, prohibir ese acceso, como decía antes, puede generar justamente una brecha, el dejarlos fuera de ciertas oportunidades que ofrecen justamente estas plataformas digitales. Pensando ahora en la pregunta que nos planteamos al principio, ¿qué es lo que necesitan entonces profesores y estudiantes? ¿Cuál es el desafío para ellos? En un estudio reciente que hicimos con Magdalena Claro, Amalia Palma y Juan Manuel Ochoa, que hicimos en el contexto también de un informe para la CEPAL en estos temas, surgió que la temática ciudadanía y comunidad era la dimensión realizada solo por una minoría, o sea, la menos realizada entre los jóvenes latinoamericanos. Por supuesto que otras, como jugar en línea, comunicarse en línea, incluso estudiar y aprender o buscar trabajo en línea, tenían mayor presencia entre los jóvenes latinoamericanos. Ese es uno de los desafíos entonces que vemos. Es necesario resguardar este derecho que habla la UNICEF de participar en actividades y el derecho a ser guiados y protegidos en estos procesos de inclusión. Es decir, el rol como nosotros como adultos, acompañantes, apoderados, etcétera, en este rol de mediación para que sean parte de estas plataformas y puedan sacarle provecho a estas oportunidades. En este sentido, entonces, necesitamos habilidades que permitan ir adaptándose, enseñando resiliencia, empatía, para poder seguirse, en el fondo, formando a las personas en estas llamadas habilidades del siglo XXI. Más allá de la exclusión que sufren algunos grupos por accesos limitados, como vimos ahora también la primera brecha, en el fondo, del acceso, de no tener acceso a computador, internet, cuando lo vimos ahora a principios de la pandemia, del COVID-19, y la segunda brecha, que es la de alfabetización, ser capaces de entender y manejarse en estas plataformas. Más allá de esta exclusión, en este nuevo contexto plantea como desafío importante que las políticas educativas encargadas de formar entonces a los futuros ciudadanos puedan promover la participación activa en todos sus niveles. Estas actividades deberían ser incluidas en los planes curriculares desde edades tempranas, para que tengan un proceso de acompañamiento permanente y puedan realizar un uso modelado de ellas como ciudadanos activos y constructivos en el espacio digital. En este sentido, es necesario fomentar desde la infancia actividades en torno a la perspectiva social y comunitaria de la participación, siendo esta la puerta de entrada para el ejercicio de la ciudadanía, ya pensándola ahora desde un punto de vista más cívico. En este sentido, cuando hablamos en la diapositiva anterior de la última pregunta, aquí las llamadas habilidades del siglo XXI, en el fondo entregar habilidades o herramientas que permitan adaptarse, ser resilientes y empatizar, aquí vemos que realizamos una investigación, una revisión de distintas acepciones y conceptos, cómo se entiende este concepto de habilidades del siglo XXI para distintas organizaciones, desde el Banco Interamericano del Desarrollo hasta ya otras organizaciones como la PEC. Pero vemos que no existe un consenso ni un modelo estandarizado para el establecimiento y la definición de lo que serían entonces estas habilidades del siglo XXI. Vemos que existen muchas versiones y se han desarrollado distintos modelos de habilidades y competencias del siglo XXI. Sin embargo, vemos aquí, al alinearlas entonces en esta grilla, que podemos identificar algunos puntos que se alcanzan consensos entre las distintas organizaciones. Existen acuerdos entonces que los aprendizajes para lograr el éxito en la vida personal, social y laboral dependen del desarrollo de ciertas habilidades específicas. Como vemos acá, por ejemplo, en la segunda línea, esta que es como más verde, vemos que el tema del pensamiento crítico, la resolución de problemas, toma de decisiones o evaluación de fuentes, esta es una línea que hay un consenso entre las 5 organizaciones analizadas. También lo vemos en esta línea más rosada que está acá.
la colaboración, el trabajo en equipo, la inteligencia colectiva o trabajo en red. De repente le ponen distintos nombres, pero al ver las acepciones más en detalle, vemos que hay una convergencia en cómo las 5 organizaciones destacan la relevancia de esto justamente para el éxito entonces de la vida personal, social y laboral de las personas, y que por eso son las llamadas habilidades del siglo XXI. Vemos otras habilidades que están ya como en segunda instancia, en segundo orden, pero también hay una alta coincidencia, por lo menos 4 vemos aquí, que es el tema de la creatividad y la innovación, improvisación o construcción de modelos, le dice también aquí Henry Jenkins. Y vemos acá también el tema de la responsabilidad personal y social, incluyendo conciencia y competencias culturales, negociación, empatía, respeto de otras culturas, autorregulación. En esta temática vemos también que hay un consenso bastante importante, 4 de las 5 lo mencionan, como una habilidad del siglo XXI muy necesaria, entonces que nosotros como mediadores deberíamos tener en conciencia entonces al momento de acompañar en las actividades incluso curriculares dentro de los programas de docencia, pero también entonces uno como padre, tío, hermano mayor, primo, etcétera, puede ir también en el fondo como trabajándolas, incluyéndolas dentro del día a día. Claro, y vemos entonces el consenso que se alcanza en algunas temáticas. Y finalmente, entonces, ¿qué hacer como ciudadanos? ¿Cuáles serían entonces estas últimas como recomendaciones? Bastante lo que presenté hoy es sobre cómo adaptarnos entonces a esta tecnología existente que llegó para quedarse, que en el fondo es un espacio, un medio en el que deberíamos comenzar a movernos. Acá hay algunos entonces consejos que traspasar el fondo a través de los distintos espacios que uno tenga de interacción con las futuras generaciones. Tener mucha conciencia de que estamos ocupando plataformas comerciales entonces y que se pueden usar a nuestro favor para los propósitos que nos parezcan comunitariamente o colectivamente útiles, argumentar en redes sociales de manera respetuosa y romper las burbujas ideológicas no compartiendo información no verificada. Por ejemplo, cuando estos típicos casos que se han visto en los distintos establecimientos sobre sexting, qué sé yo, que llega una foto cuyo contenido tú no sabes si la persona lo entregó con o sin autorización. Normalmente es una foto privada entre parejas que después por una ruptura o algo se difunde. En el fondo comenzar a esta idea como habilidad del siglo XXI de la empatía, ¿no? De ser capaces de decir esto, de romper la cadena y no compartir información, no solamente en términos de fake news, sino también de pensarlo también en términos de algo mucho más cercano, incluso hoy en día para los jóvenes, que es compartir fotos de contenido más íntimo, más privado. Estudiar para el control de las plataformas y organizaciones, entonces en el fondo revisar bien las reglas, estar muy consciente de a qué estamos admitiendo o no al momento de adscribirnos a una plataforma o qué estamos autorizando, conocer bien en el fondo las reglas del juego que cada una de estas plataformas está ofreciendo, sobre todo en plataformas pensadas. Por ejemplo, estoy pensando ahora en TikTok, que es una plataforma que ocupan muchos chicos mucho más pequeños de lo que deberían, de la edad que se supone que uno debería tener al momento de entrar a TikTok. Existen varias herramientas también de filtros parentales, cómo acompañar en esta mediación, diciendo siempre que no es que haya que prohibirlos, sino acompañarlos, guiarlos, mediarlos. El tema de las campañas cívico-digitales por redes sociales, no estamos aquí hablando del tema de la FUNA, pero sí hacer más conciencia de que estas campañas cívico-digitales existen, y también ser abiertamente parte de aquellas causas que uno se sienta más cercano. Promover el uso de herramientas para que las instituciones sean más democráticas, por ejemplo, como la transparencia o el crowdsourcing, que por ejemplo vemos hoy en día el trabajo que está haciendo el Senado. Antes se llamaba Senador Virtual, ahora se llama Congreso Virtual. Ahora estamos viendo también en el marco de la Constituyente cómo uno puede finalmente entregar su voto, revisar las distintas iniciativas, dar una opinión a través de las plataformas digitales y ser parte entonces de estas grandes decisiones. Es otro de los desafíos y otra de las invitaciones también que uno como adulto y docente, educador,
está acompañando entonces a los nuevos jóvenes, a los nuevos ciudadanos, futuros ciudadanos, a los que podríamos invitar a ser parte también. Son herramientas finalmente que están aquí, están presentes y como decíamos, están para quedarse y tenemos que de alguna forma aprovecharlas, siendo muy conscientes de todo esto que se decía antes, que son ciertas bias que tienen, ¿cierto? El lado como más bien negativo de estar en esos desafíos que uno podría trabajar desde la docencia. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Amaranta. Nos has mostrado un panorama bien interesante, pasaste por todos los estudios, algunas cosas que logré capturar y las dejé compartidas en el chat. Pero quisiéramos ahora recoger la opinión de la audiencia, conocer sus impresiones, reflexiones, preguntas. La parte que más me gusta, la parte de conocer un poco cómo esto se está llevando a cabo, cuáles son desde qué punto de vista, porque también entiendo que hay varios docentes, varios profesores acá, ver cómo se ve esta posibilidad de llevar a cabo esto justamente en los espacios, en el aula. Me encantaría saber si hay alguna experiencia que lo hayan llevado a cabo o cuáles son las dificultades que ustedes ven también en esos espacios para llevarlas a cabo. Les escucho. Basta con que levanten la mano, habilitamos el micrófono. ¿Están tímidos los profesores y profesoras hoy? Hoy día particularmente, aquí ya hay algún feo. Sí, ajá. Daniel. Hola, Daniel. Reactiva el audio, ahí está. Ahora tú estás muteado. Ahí sí. Ahora sí. Súper. Oye, bueno, gracias por tu presentación. Quizá mi caso un poco especial. Yo soy profesor de música, hago la carrera de pedagogía en música y bueno, y enseño instrumentos. Entonces, lo que más nos complicó fue algo que tú mencionaste, que fue que los jóvenes usan la tecnología más como una cuestión social, pero no como una cuestión para informarse o estudiar. Yo creo que eso fue lo más complicado, básicamente, que les costaba buscar la información, seleccionar la información y bueno, y fue más difícil en el caso nuestro poder realizar clases instrumentales, que es una cuestión que básicamente es presencial, online, pero el problema mayor fue como el desconocimiento tecnológico que tenían los estudiantes un poco de utilizar la tecnología como una herramienta de estudio. Eso fue lo que más me impresionó, porque supuestamente yo más viejo era el que iba a tener más problemas, pero fue al revés, fíjate. Sí, si me permites comentar, Daniel, gracias por tu apreciación, porque eso es muy cierto, y eso es un poco lo que decía al principio, de que nosotros pensamos que ellos como jóvenes van a saber hacerlo mucho mejor. Finalmente está esa costumbre de como es como la tele también un poco, como que me siento a ver tele para entretenerme, pero no sé educarme viendo televisión, dónde tendría que ver, cuáles serían los programas para ver, etcétera, como para informarse. Hoy en día también, incluso el Consejo Nacional de Televisión, a la luz de la pandemia, también tomó este desafío tratando de generar canales más inclusivos, más pedagógicos, etcétera, lo que en algún momento fue quizá Teleduc, y ahí se me cayó el carnet total, que en el fondo saber que es un espacio, una plataforma que podría ofrecer grandes oportunidades para la educación justamente, pero dado que la usamos siempre para entretener, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, en un espacio tan amplio y lleno de información, donde a veces también existe esta como saturación de información, justamente revela un desafío el justamente encontrar esas herramientas que nos ayuden a aprender, incluso para uno como profesor, también las herramientas que uno después fue descubriendo en la pandemia de cómo hacer encuestas virtuales, herramientas que nos permitieran también hacer una clase online de forma más interactiva, etcétera, son cosas que también nos fuimos aprendiendo, pero que están ahí. Finalmente eso es parte también de estas habilidades del siglo XXI que estaba ahí en esas últimas diapositivas que presentaba, sobre justamente la alfabetización informacional. Era una de las que estaba ahí, era amarillito, sobre la navegación de transmedia, le dicen, y alfabetización informativa de los datos. En el fondo, ver cuáles son los datos que realmente me sirven,
no sacar la información del Rincón del Vago o el primer lugar que me parece como un ensayo o una información al respecto, etc. Pero además en tu caso, Daniel, creo que era especialmente desafiante, pensando que, claro, ellos no tienen un instrumento. ¿Cómo van a no sé, pues, aprender percusión o tiempos, ritmos sin un instrumento en casa? Creo que incluso partiríamos ahí con una asesoría de artes manuales y tratar de hacer algo desde la casa con, no sé, un tarro de leche nido. Como que encuentro que es bien más desafiante aún cuando es algo tan presencial como lo es la docencia en música. Sí, fue todo un tema. Por suerte, bueno, precisamente lo que tú mencionaste de percusión, hay baterías online que puedes descargar en el teléfono y puedes usar. Teclados también y todo, pero en mi caso que es guitarra o lo que toca violín, por ejemplo, no se puede. Los instrumentos de cuerda son más difíciles de digitalizar, entonces fue todo un tema, pero pese a que los estudiantes tuvimos problemas, por ejemplo, con flauta dulce. Ellos tocan con console y los consoles están en la universidad, entonces ¿cómo tocaban en console? Lo que tuvimos que hacer con las profesoras es cambiar el programa, ¿no? Y adaptarlo a los instrumentos que tenían los estudiantes en casa, porque puedes hacerte una flauta de PVC, pero no es una flauta, o sea, no es la afinación, o sea, puedo hacerme una guitarra de cartón con cuerdas, pero es para echar la talla, no es para estudiar un instrumento seriamente. No, totalmente. Aquí Elizabeth justamente te da la razón en términos de que tiene esa percepción de que los jóvenes manejan menos la tecnología que los docentes, que los adultos, que es lo que mencionaba también al principio, porque uno cree en ese nativo digital que va a saber manejarse solo, pero es como dejar a un niño en la calle. No necesariamente va a saber dónde cruzar, cómo defenderse, dónde están los lugares más inseguros, a qué tiene que estar atento, dónde buscar el fondo, el camino real para llegar a donde quiere llegar. Y finalmente Internet nos ofrece ese mismo desafío, en los espacios virtuales finalmente, donde los adultos somos los que sabemos sopesar la información, los datos, cuál es la fuente confiable, cómo cotejar datos. Por eso es tan importante conversar sobre desinformación, sobre fake news, sobre dónde están los datos más confiables, cómo revisar y hacer cross de información, o sea, cruzar información para revisar y cotejar, etcétera. O sea, son todos parte de esta ciudadanía digital y parte de estas habilidades del siglo XXI que podrían traspasar de forma transversal las distintas áreas de docencia. Gracias, Daniel, por tus comentarios, y Elizabeth por tus comentarios aquí en el chat también. Hay bastantes comentarios acá en el chat. Estoy tratando de ver si hay alguna pregunta en particular o algo más. Porque aquellos que tienen una opinión, les diríamos que la den a viva voz para que podamos compartirla. Claro, aquí Josefina dice también, creo que depende de qué tecnologías o las plataformas o los recursos. Eso también es súper cierto. Porque en algunas cosas, por ejemplo, en mostrarse a sí mismos, en hablar en público, ellos quizás se peinan con estas tecnologías gracias a TikTok o Instagram, qué sé yo, que hacen sus propios live y los vimos y que son súper activos en eso. Pero ya, por ejemplo, cuando vamos al punto de lo que decía antes Daniel, dónde buscar la información, qué hacer con ella, uno no ve, incluso yo que soy profesora universitaria, también de repente veo que llegan sin habilidades, por ejemplo, de cómo escribir un ensayo, cómo citar, cómo evaluar las distintas fuentes. Realmente es una de las herramientas que se ha ido quizás perdiendo, producto de esta gran, como que nos sumergimos en una piscina de información y ya no sabemos en el fondo cómo seleccionarla. Ahí hay una mano levantada y Josefina también prendió la cámara. Josefina era la que lleva el comentario que había leído. No sé si quiere comentar algo al respecto. Le dimos el pase a Vivian mientras y luego vuelve. Ahí está bien. Ya. Buenas tardes a este nuevo grupo. Mira, más que una pregunta es como una reflexión, porque tú señalas la importancia de los adultos en esta mediación y la relevancia del concepto de la ciudadanía para este siglo. Los adultos somos responsables de que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan ir teniendo las habilidades digitales, porque si los dejamos solos, como tú señalas, si dejamos un niño en la calle sin saber las normas de tránsito,
es lo más probable que le pueda pasar un accidente. Yo quiero reforzar lo que tú dijiste porque lo encuentro súper importante. Nos decimos y declaramos una y otra vez que los alumnos, los estudiantes no manejan la información, no saben construir conocimiento a partir de las tecnologías. Entonces, pero vámonos a la raíz. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque tenemos jóvenes nativos expertos en generar sus redes sociales, pero en el construir aprendizaje está como la debilidad. Y yo pienso, y no tengo ningún estudio así a mi haber, pero en mi sentido de la lógica, es que lo hemos dejado solo. Al niño pequeño, uno observa en la cotidianidad cuando la mamá le pasa el celular y el niño se entretiene. Pero ¿qué más? ¿Qué más le podemos decir? O detente un poco, siéntate con el niño, disfruta un juego junto con él, reflexiona sobre lo que estás viendo, hagámonos cargo del contenido que están detrás de estos juegos, ¿ya? Enseñemos poco a poco a los niños a hacer análisis de la realidad, porque lo hemos subestimado mucho a los niños. Entonces, en la sesión anterior hablaban de la educación adultocéntrica, pero es nuestra responsabilidad en los niños y adolescentes mediar el camino, o sea, no lo podemos dejar solo, para tener un alumno universitario de educación superior empoderado en construir conocimiento a partir de los recursos tecnológicos. Entonces, vámonos a la raíz, esa es mi reflexión. ¿Por qué pasa lo que pasa? Eso, gracias. No, te agradezco a ti, Vivian, la reflexión, / pregunta, comentario, todo. Creo que justamente es un tema que incluso, sin ánimo de hacer publicidad, en nuestra página del programa Formando Ciudadanía Digital tenemos un montón de materiales disponibles para educadores de distintos niveles, básica y media, de forma completamente gratuita. Ustedes los pueden descargar y hay muchos para trabajar, o sea, la mayoría de hecho son para trabajar con los estudiantes en el aula. Pero hay uno en particular que es como enseñarles a los apoderados, a los papás, que este está pensado como para una reunión de apoderados como más extendida, como más en lógica taller, de cómo enseñar a los padres y apoderados a ser mediadores de las experiencias video digitales, sobre todo pensando en YouTube y TikTok, que están tan en boga y que hoy en día hasta mi hija de 7 años se muere por tener TikTok y yo le digo, pero ¿cómo sabes de eso? Porque claro, sus compañeritas, una le pide el celular a alguien y lo revisan y son súper diestros en aprender a mirarlos, a seguir, qué sé yo, incluso hacer sus propios videos, pero no así en esta lógica que decías tú también, Vivian, de reflexionar por qué se está haciendo esto, para qué, etcétera. Entonces hay una invitación ahí también, y como les digo, está este material online, que es súper útil de usar y muy sencillo también, está todo el paso a paso, están los distintos como ejemplos que se podrían discutir de cómo trabajar con los apoderados en esto de ser mediadores, porque tal como cuando uno les enseña a leer a los chicos, estoy recién en esa etapa, entonces fue muy chiquitita, y verlo, que una cosa es, claro, partimos con enseñando las letras, después vamos a ir uniendo palabras, después cuando leamos el primer cuento, ¿qué entendiste? ¿Qué pasó? Que hay una reflexión en el fondo en eso, y ese rol nosotros como adultos lo hemos olvidado quizás en términos de la tecnología, porque lo vemos a ellos tan empoderados y tan capaces de aprender y hacer, cambiar las cosas aquí y allá, incluso las cosas de la casa, cuando la tele no funciona, son los primeros en saber cómo arreglarla y cómo hacer que el cable no sé qué, con internet, etcétera, son los primeros en saberlo, pero eso no significa que estén listos para hacerlo de manera individual, autónoma, conociendo todos estos riesgos que implica y cuáles son en el fondo las posibles repercusiones, incluso para la vida laboral, después de subir o no subir tal o cual video, hacer o tal o cual funa a un compañero, etcétera. O sea, pueden tener efectos muy, muy graves, incluso lo hemos visto también en distintos casos de ciberbullying que llevan finalmente después a estudiantes a quitarse la vida por situaciones que pasan en grupos de WhatsApp, etcétera. O sea, los efectos que pueden tener, nosotros realmente como adultos pensamos que ellos van a poder de alguna forma, por default, así como de forma autónoma, entender estos peligros, las consecuencias, pero no es así. Y esa conciencia de repente se nos olvida a uno como adulto, y ahí es donde está nuestra tarea de acompañar este proceso y no simplemente dejarlos con el teléfono, aunque de repente sea súper tentador como mamá o papá, pasárselo para que se entretenga. Una cosa es esa, pero también hagamos la otra parte de la pega.
tomar el celular con ellos. ¿Qué estás viendo? Mira, esta niña está recibiendo estos regalos y los abre en YouTube y hace todo este show porque está recibiendo plata por esto. Si ella gana con esto, es una forma de hacer publicidad para que tú quieras comprarte la tal o cual juguete, etcétera, etcétera. O sea, hacer esa reflexión de que no es porque ella es una niña especial que le regalan todos los días juguetes y todos los días los juguetes nuevos. Hacer un poco estoy pensando ahora en los más chiquititos, pero esto está a todos los niveles. Perdón, no me quería extender, yo sé que había una mano entre medio levantada también. Gracias, Josefina, por tener tu cámara encendida. Es muy agradable ver a alguien que te, con quien hablar y que te dice así que no estoy hablando pura casa de pescado, alguien me está entendiendo. Había alguien que estaba en el, que tú lo mencionaste, que no lo logré identificar, que tú leíste su opinión. Él también había... Manuel. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Y es interesante esto de nosotros, como desde la docencia deberíamos ser responsables de enseñar a nuestros estudiantes este cuento de las habilidades a manejar. Siempre estamos pensando que el otro docente, que el otro colega, sobre todo el colega de tecnología, es el que tiene que enseñarles. Pero hay objetivos transversales que están en todo lado de asignatura y de verdad nunca los tomamos de lado. Por otro lado también está el acompañamiento del apoderado. En mi colegio en particular a mí me tocó ser encargado de todo el nexo durante la pandemia con los apoderados y teníamos cerca de un 30 de apoderados analfabetos digitales completos, ¿sí? A los que hubo que enseñarles desde usar el teléfono para conectarse. Entonces, de ahí viene también toda una complicación en cuanto a esto de cómo el apoderado puede acompañar al estudiante que es, entre comillas, nativo digital, ¿cierto? O sea, que navega instintivamente, sin haber tenido ese piso, pues sin tener ese piso del apoderado por un lado, y de los docentes que dejan también esa área vacía. O sea, un tema que hay que discutir y ser autocrítico en eso, yo creo. Exacto, Manuel, muchas gracias. A mí me pasa que el tema, por ejemplo, de los valores, el tema, por ejemplo, lo que decía antes de la empatía, con este tema de compartir o no compartir ciertas imágenes, de manejar información, poder sopesar información, son transversales, o sea, son temáticas que uno puede ver desde la clase de historia, lenguaje, incluso educación física, o sea, ser empático con el compañero que se le cae todo el rato la pelota, que no le da o sea, generar estos valores que sean transversales, que estén presentes, que son los valores con los que finalmente queremos que estos futuros ciudadanos naveguen tanto las aguas offline, presenciales de la ciudadanía, como nosotros la conocemos, pero también las aguas digitales, en el fondo que sepan decir, esta foto me llegó, no la voy a seguir viralizando, me llegó una información de que tengo que tomar cloro para que no me dé COVID, a ver, ¿quién es la fuente? No la voy a seguir difundiendo, le voy a decir, abuela, por favor no difundas esto, porque sabes qué, mira, acá y acá hay una fuente mucho más verídica, revisemos qué es lo que dice el MinSal, o sea, hacerlos reflexivos, críticos, son habilidades transversales que no tienen que pasar simplemente porque claro, pensamos nuevamente en el dispositivo, en el artefacto, que como tú bien decías, Manuel, el profesor de tecnología, que es el que tiene el computador y todas las cosas ahí, los aparatos, él les va a enseñar a usarlo, pero lo va a enseñar a usar la parte en cuanto al dispositivo como artefacto, no como un medio, como les decía antes, cuando es como este medio acuático o el medio ambiente en el que nos estamos sumergiendo, con todas sus oportunidades y por supuesto sus peligros y desafíos y sus riesgos. A eso en el fondo es como estar atento en otros términos y pensarlo de una forma mucho más holística que pensarlo simplemente como una cosa que sé manejarlo. Estoy aquí poniendo mi mail en el chat. Porque en caso que quisieran cualquier charla para apoderados, para la comunidad docente, la comunidad de convivencia escolar, por ejemplo, que son temáticas que justamente cuando hablamos de sexting, ciberbullying, acoso, incluso acoso también en términos como de pareja, cuando uno, la porno venganza, qué sé yo, o sea, hay una cantidad de peligros que están ahí hoy en día presentes, que quizás como adultos tratamos quizás también un poco hacer el quite, porque no sabemos, o sea, es como un espacio así como, puta, estas cosas no pasaban en mi época, entonces no sé manejarlo, yo no tengo la experiencia directa, pero eso no nos hace que no sepamos como adultos los valores, la ética que está detrás de cómo comportarse, cómo responder a esa situación.
Creo que ahí hay un valor en el ser adulto, en la experiencia, en poder llevarlo de lo offline a lo digital. Si finalmente estamos hablando de otro espacio donde pasan cosas, donde estamos socializando, donde están desarrollando su identidad, donde justamente existen peleas, existen opiniones encontradas, etcétera. Pero tal como no queremos que la gente resuelva sus problemas en el patio del colegio a combo, tampoco queremos que pase lo mismo en las redes sociales. Entonces finalmente es la misma lógica la que vamos a aplicar. Sin embargo, que tenemos que llevarla ahora al plano digital, aunque ellos puedan ser más avesados en términos de el artefacto, el dispositivo y cómo manejarlo. Súper, efectivamente estos son temas, Amaranta, que rozan con la figura, digamos, del bienestar y la convivencia digital, que es un tema que efectivamente no está mediado y de pronto las mismas instituciones, como dices tú, le hacen el quite porque es algo que no dominan. Pero es algo completamente necesario. O sea, hoy día este espacio no puede seguir siendo una selva, sino también tiene que tener cierto grado de mediación. No sé si aún queda algún comentario, alguien que quisiera hacer alguna intervención, reflexión, comentario. Estoy mirando aquí los mensajes. Gracias también a todos los que han comentado, los que han ido como dejando sus opiniones. Las estamos leyendo. Hay una nueva. Vivian ahí está de acuerdo con lo que decía también. ¿En qué momento les enseñaba? Decía también recién Manuel, que había estado comentando. Justamente, el momento transversal, o sea, ojalá desde bien chiquitito. Y ahí, como les decía, hay varias incluso subimos uno que trabajamos con la Municipalidad de Vitacura, subimos un manual sobre cuáles son los tiempos, por ejemplo, en los que debería pasar en pantalla un niño o niña, porque finalmente esto no tiene que ver con estar o no estar en pantalla, cuánto rato, cronometrarlo, es el fondo del equilibrio entre la vida online y offline, que haya una congruencia entre los valores que enseñamos en la casa con lo que nosotros esperamos que ellos hagan online. Finalmente ser congruente en ambos lados del espejo, dentro o fuera de la pantalla. Y eso es en el fondo la invitación un poco, y hay varios como tips, que es un PDF descargable, como imagen, como con monitos, bien clara, bien lúdica en el fondo, para trabajar con los apoderados, con los mismos estudiantes, sobre todo cuando son más grandes en educación media, de cómo en el fondo mediar estar online. Y como les decía, es lo mismo que estar en la ciudad. Tú le enseñas desde chiquitito a los niños, aunque no los vas a dejar solos, mira, el semáforo está en verde, ahora podemos cruzar. Aunque tú sepas que no lo vas a dejar solo ahora, tú ya le vas enseñando esas cosas. Entonces lo mismo deberíamos hacer online. O sea, ojo, a ver, llegó este meme, ¿quién lo mandó? ¿Por qué lo mandaron? O llegó tal o cual fake news en el grupo de WhatsApp, lo estamos conversando, a ver, veámosla, esta foto que llegó, mira, está trucada, a ver, busquemos la foto original. Tratar de encontrar esas herramientas, que muchas de ellas están, como les digo, en esta plataforma que les dejó el link también Antonio, de Ciudadanía Digital, donde tenemos muchas de estas herramientas de cómo, por ejemplo, identificar fake news, cuáles son como los datos para trabajar información, o cómo poder hacer una búsqueda invertida desde una foto, que nosotros decimos, esta foto seguro que está trucada. A ver, ¿cómo vamos a comprobar que está trucada? Y ahí hay un paso a paso de cómo hacer esta búsqueda invertida, por ejemplo, desde la foto, para que los jóvenes puedan identificar que efectivamente está trucada. Entonces, este tipo de cosas son herramientas que ya les podríamos ir enseñando como en el día a día, para justamente ir dándose cuenta y reflexionando de forma crítica también sus entornos y la comunicación que reciben en estas plataformas. Hay una opinión de Gabriel también. Sí. Desde la educación parvularia, dice también Gabriel, claro, está totalmente de acuerdo. No, totalmente adecuado a su nivel cognitivo, aplicando riesgos e intereses a los chicos para que el material les haga sentido. Claro, de hecho, por ejemplo, estos mismos temas cuando vemos, lo que les decía antes del tema de la empatía, por ejemplo, en muchos colegios hoy en día, sobre todo en sectores como por ejemplo Santiago Centro, hay una gran cantidad de estudiantes y alumnos migrantes, por ejemplo. ¿Cómo generar esa inclusión en el fondo desde un punto de vista más empático, de una ciudadanía también más consciente con estos nuevos grupos que están llegando a estos espacios,
que quizás también a uno como adulto no le tocó vivir con un compañero, tener un compañero migrante en la sala, y tampoco quizás tiene las herramientas para enseñarle a sus hijos cómo trabajar con eso. En ese sentido, por ejemplo, hay un cuento súper bonito ahí también en el programa, donde le van contando en fondo cómo cada color tiene su propia fortaleza, hay cosas buenas en cada uno de ellos, y cómo en el fondo trabajarlo y trabajar juntos finalmente nos va a traer beneficios también. En el fondo, en ese sentido, estamos tratando de fomentar participación, ciudadanía, recogiendo todas las diferencias, ya no solamente en términos de migración o ciudadanía o etnia, sino también pensando en comunidades LGBT, en comunidades locales, en los pueblos originarios, etcétera, que cada día son más actores que están ahí, y cómo en el fondo articularlo dentro de esta lógica de la empatía, del colectivo, de la integración, etcétera. Así que también los invito en el fondo a eso, y como les digo, hay algunos cuentos que son así como súper pasables y pasables en términos de pasarlo como parte del currículo, con chicos de parvularios, como mencionaba aquí Gabriel. Elizabeth tiene la mano levantada. Hola, mi nombre es Elizabeth Tranquilao, yo hago clases en la universidad y soy de Chile. Yo creo que también eres de Chile. Lo que tú decías y me llamaba mucho la atención es que cómo abordamos este tema, por ejemplo, los sectores más vulnerables. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo podemos educarlos? Porque ellos no tienen 100% acceso a internet, no tienen un computador de última generación, de repente en la universidad le entregan un computador reciclable, ¿cierto?, que no funciona bien. Ahora el tema de las cámaras igual es importante, pero ¿tú cómo le vas a exigir tantas cosas? Yo creo que esa es una herramienta importante, y que colegios, claro, particulares, para ellos se les da más fácil, pero ¿qué pasa con los colegios con números? ¿Cómo tú le entregas esa educación? Yo creo que, claro, el gobierno tiene que hacerse cargo, pero siempre dicen desde la educación más infante, pero es difícil, po. ¿Qué pasa con los niños que las mamás van a trabajar y quedan solos en la casa? Porque no tienen para no sé, para pagar a alguien que los cuide. ¿Cómo nosotros abordamos ese tema? Yo soy de la parte universitaria, y yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando empezó el tema de la pandemia, que habían jóvenes que no sabían usar el Word, y uno daba por hecho que sí lo sabían usar. Entonces ahora ya nada es obvio, nada es obvio. Entonces uno tiene que hacer paso a paso, explicarle todo, hasta un Excel, aunque sea tan obvio. A lo mejor ahora ya saben usarlo, pero esa herramienta hay que entregarla. Más allá de que uno sea parte del área de la ciencia, por ejemplo, hay que hacer un espacio y poder entregarle esa herramienta si no se la entregaron antes. Yo creo que ahí hay un detalle importante que tienen que abordar. No, sin duda. Gracias, Elizabeth, por tu comentario. Y es un poco también lo que mencionaba al principio. En el fondo, el tema del acceso, sin duda, sigue siendo un tema relevante en Chile. Que todo el mundo tenga un celular no significa que todos tengan acceso a las plataformas que justamente, por ejemplo, como dices tú, para hacer las tareas, para hacer Word, para hacer un cálculo en Excel, qué sé yo, o tengan las habilidades, como también tú mencionabas, de cómo usar estas mismas herramientas en términos ya técnicos de las competencias, ¿no? Sin duda hay como escalas ahí en esas brechas, y son brechas que día a día tenemos que tratar de cerrar, y que claro, si bien Chile está dentro de todo como bien posicionado, si lo queremos ver en términos numéricos, no es un tema que esté del todo solucionado, y ahora la pandemia lo dejó muy en evidencia. Sí, no, concuerdo contigo. Y en términos de lo que mencionabas de, claro, de los papás que dejan, qué se hace con el tema del cuidado de los niños, qué sé yo, ahí la verdad que no tengo una respuesta, porque creo que son como estructuras pensadas distinto. En el fondo no estamos pensando en el niño en su conjunto, en su totalidad. Lo pensamos de 8 a 1, o no sé, de 8 a 2 de la tarde, y después el niño desaparece, y no pensamos en dónde está, si tiene plazas para jugar, si tiene espacio, porque esto no solamente se trata de qué hacen digitalmente, sino de generar espacios donde ellos puedan vivir como niños y jugar como niños, que es parte de su desarrollo y que es una parte esencial. Y en el fondo también, ustedes van a ver también en lo que tenemos online, siempre en nuestras plataformas, siempre terminamos con el mensaje así como que los niños tienen que ser niños en formato offline antes que serlo online, y por eso todos estos valores que se le entregan y que reforzamos son valores que finalmente estaríamos entregando
también en presencialidad. Lo importante es desatanizar un poco el tema de las redes sociales o de las tecnologías, que, con todas estas personas que dicen que es como una droga, que les hace mal, que hay que prohibirse, los cero pantalla hasta los no sé cuántos años. Es parte de su día a día. Prohibirlo es como no dejarlo salir a la calle nunca. O sea, tenemos que enseñarles a vivir con eso más que generarle límites a eso. En el fondo es una realidad que está ahí, no van a desaparecer, pero tenemos que enseñarles a convivir en ese espacio. Perdón, estoy monopolizando la conversación. Estaba Amanda y está Felipe. Hola, mira, hay varias cositas que me gustaría compartir en el sentido de, yo soy profesora básica y he sentido que cuando se habla de analfabeto digital yo lo planteé en mi colegio para la pandemia, porque uno cree como que los niños al nacer con el dispositivo ya saben todo. Claro. Y yo tenía la gran discusión de que las famosas clases de tecnología que hace años el ministerio las estableció como para enseñar las habilidades, las competencias digitales, siguieron usándose por muchos años como la clase de técnico manual, haciendo construcciones y no enseñando todo lo que se refería a ofimática, que iba como un proceso de primero básico, no sé, enseñando el Paint, en segundo básico enseñando Word y así subiendo hasta llegar hasta sexto básico, llegar con el chico dominando en lo que se pudiera las redes, todo lo que se refería a ofimática, es decir, Word, PowerPoint y Excel. Uh-huh. Y nos encontramos que el chico llega a sexto básico y todavía no domina ni siquiera cómo escribir en el Word. Uh-huh. Y si uno va viendo hacia atrás es porque no vieron realmente lo que significaba trabajar tecnología, donde también al niño se le enseñaban inclusive hasta cómo crear un correo, y donde el chico creaba el correo solamente porque, yo creo que a muchos les ha pasado, y cuando ven el correo de los alumnos, tienen 1000, 2000 y tantos correos porque eran de los correos que ellos crearon por su juego, pero para saber enviar un documento a través de un correo, adjuntar algo, cosa que se debía haber enseñado en las clases de tecnología, no se enseñó. Entonces, es como, hace muchos años el ministerio quiso hacer ese cambio, pero yo creo que también en una cierta forma los profesores como que nos sentimos que no sabíamos y nos negamos a seguir utilizando la clase de tecnología para trabajar en lo que era realmente los nuevos planes de tecnología. ¿Qué sucedió después? Nos dijeron que enseñáramos la parte de lenguajes digitales. ¿Y qué sucedió? Lenguajes digitales también te va formando a programar y te va enseñando también valores, con la huella digital, te va enseñando a trabajar en equipo, pero también se fue dejando. Entonces, yo creo que es parte de responsabilidad de también un poco de nosotros, como haciendo una autocrítica, de no haber formado a los alumnos en esto. Cuando tú decías hace un momento, hay que enseñar, hay que el alumno no le hemos dado, o alguien por ahí comentaba, no le hemos dado la herramienta para que aprenda a buscar en un formato digital. Y ahora nos tocó la pandemia y tuvimos que enseñarle así, de sopetón, y nosotros también aprender a enseñarle, cosa que de repente nos costó hacérselo antes. Le decimos, busca tal cosa, pero no le enseñamos cómo buscarlo. No le enseñamos cuáles sitios realmente pueden buscar. Y esto ha sido, yo creo que un aprendizaje para todos, es decir, cómo le podemos enseñar, cómo podemos trabajar con ellos. A mí de repente no me cuestiona, pero me hace a mí autocriticarme en cómo yo le he ido enseñando a los chicos, y que ellos sí están como abiertos para, es decir, los niveles más pequeñitos. Ahí me tocó hacer, imagínate, en pandemia, primero y segundo básico, hacer tecnología. ¿Cómo enseñar al primero básico a trabajar en Paint? Al comienzo yo me lo cuestioné, ¿cómo le enseño a trabajar en Paint? Si, como tú decías, no todos tienen los mismos recursos, no todos en un computador, no todos tenían Windows. Entonces, costó, pero al final salió. Y al final tuve que enseñarle más que nada, enseñar cuáles son los iconos para que ellos fueran reconociendo. Lo mismo pasó con segundo básico, enseñar el Word, donde no todos tienen Word. Donde si estoy trabajando desde un celular, no voy a tener esa herramienta. ¿Cómo lo hago? Entonces, chicos, reconozcan esto, vayan viendo, entonces ir reconociendo signos que para todas las partes de editador de texto son iguales, no sé, la negrita con la D y cosas así. Partí desde ese instante. Y me sorprendí, sí, y me sorprendí que cuando después volvimos a la presencialidad en el mes de septiembre, los chicos sí lograron dominar.
y lograron reconocerlo. Entonces, me causó gracia que sí, ellos logran ir aprendiendo, pero si nosotros hubiéramos enseñado las herramientas antes de pandemia, lo mejor, y principalmente de los niveles, así como te decía Gabriel, de los más pequeñitos, a lo mejor sí tendríamos, en sexto básico, tendríamos alumnos que, o si llegaran a la universidad o que llegaran a la enseñanza media, dominando algo más todo lo que se refiere a ofimática. Porque ahí esa parte nos cuesta, ¿sí? Sobre todo a los niveles más pequeños, es decir, de repente no nos sale muy fácil. Y los chicos en algunas cosas, yo hace un rato veía por ahí de los analfabetos digitales, sí, pero en el sentido, como alguien también por ahí comentó, analfabeto digital en el sentido de que no sabe ocupar las herramientas que puede tener y que le puede dar un valor educativo a esa herramienta. Sabe lo que, cómo cambiarle, cuántos megas tiene su celular, cuánto necesita para esto, pero no más allá, no sabe cuál es la función. Y ahí tenemos un gran rol nosotros de cómo enseñarle. Nos queda, yo creo que mucho todavía por ir viendo, pero no, ahí nos va a quedar los docentes, aunque no sepamos enfrentarnos nomás a eso y los chicos igual van a ir aprendiendo de una cierta forma. Así que, no sé, eso era mi comentario. Muchas gracias, Amanda. Gracias, Amanda. Sí, gracias por compartir la experiencia. Teníamos dos manos levantadas, sí. Antonio, no sé, ¿tú moderas tú o modero yo? Sí, pero ya estas son las últimas dos y vamos cerrando por también el tema del tiempo para no extendernos demasiado. Por supuesto. Felipe. Hola, muy... Felipe. Se muteó sin querer, parece. Ahí sí. Ahí sí. Muy buenas tardes, espero que estén muy bien todos los presentes. Yo, la opinión que tengo es que como estudiante y futuro docente, yo creo que también tenemos un gran desafío a lo que es tanto la educación como la entrega de valores en términos digitales, ya que vivimos directamente el boom de lo que eran las redes sociales como tal. Tanto el origen de Facebook como todo lo que era la masificación de WhatsApp, Instagram y demás. Y no solo ello, sino que también, como mencionaron en intervenciones anteriores, sobre la disminución de la desigualdad en contextos rurales. Que yo vivo en un espacio rural y he visto cómo, o sea, indirectamente cómo las clases en sí y los recursos digitales no están a la mano. Y esto también, si existe la oportunidad de muchos docentes de estar instruidos en un contexto así, tener la posibilidad de potenciar la entrega de estos recursos y que los niños también y los jóvenes se puedan desarrollar en un ambiente así para tener un mayor grado de conocimiento y así generar aprendizaje como tal. Sin duda el tema como de lo rural versus urbano también es otro pelo más para la sopa, porque también hay un tema de acceso ahí que incluso nos ofrece otras problemáticas, otros desafíos, y también si vemos en términos como culturales también, el espacio rural en muchas zonas, por ejemplo, de la Araucanía o la región de los lagos, la región de los ríos, también nos ofrecen otros elementos ahí, como en barreras, por ejemplo, el tema del idioma. Empezar a preparar material en la línea como de la educación digital también, o de la ciudadanía digital en Mapudungún o en Aymara para los que están en el norte, etcétera, también es otra instancia más que evaluar, que pensar, que la verdad que hasta ahora tampoco es algo que se ha abordado totalmente. Y ahora siempre que estamos pensando además en términos de los chicos y chiques y chicas, adolescentes y niños, pero también si pensamos en nuestros adultos mayores, también tenemos otra brecha ahí, que claro, eso es para otro harina de otro costal, la innovación digital para espacios, no sé, de adultos mayores, sería como para otra charla, pero también ahí tenemos otro espacio, otro público, que tampoco estamos tan seguros que tanto están justamente aprovechando las oportunidades digitales. Así es. Bueno, vamos a agradecer enormemente a Amaranta toda tu experiencia. Quedaron en el chat muchos enlaces con recursos que mencionó
Amaranta, recuerden que está habilitado. Pinchan los 3 puntitos y dicen guardar chat para que también les quede una copia de lo que conversamos y compartimos también en el chat. Amaranta, nuevamente muchas gracias. Hay muchísimo. No, gracias a ustedes. Y nada, agradecidos también por la presencia. Sabemos que hay varios horarios, hay algunos en Chile, aquí estamos como horario de casa de almuerzo, pero hay algunos que están muy tempranos también, acompañándonos en sus distintos países. Muchísimas gracias. Nos vemos a las 3 de la tarde con el equipo que va a participar en el taller de recursos educativos abiertos. Es precisamente el lanzamiento, así que hay varias sorpresas ahí, y finalmente el día termina a las 16:30 con la charla, digamos, con el cierre, digamos, del taller de ambientes gamificados de aprendizaje. Nuevamente, muchísimas gracias, que estén muy bien. Saludos por el equipo allá también, Amaranta, muchísimas gracias, que estén muy bien. Y seguimos en contacto. Hay muchísimo que compartir. Espero en el sitio y espero sus correos también, siempre ahí atenta a lo que necesiten. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, Amaranta. Muchas gracias, Antonio.